Sí, compañeros, como sabemos, hace unos 10 días, el martes 3 de abril, falleció el secretario de Derechos Humanos que desempeñó ese cargo desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, Eduardo Ruiz Duhalde. Fue una figura que recorrió muchas décadas de la política y de la vida intelectual argentina, con una trayectoria muy importante y que tiene mucha afinidad, demasiada afinidad, diría yo, con la de muchos de los que estamos aquí. Duhalde fue un militante de los años 60, vinculado al movimiento sindical, vinculado a las organizaciones de la resistencia peronista, vinculado a organizaciones como el Grupo Cóndor, que formara Hernández Arregui, con Carpani y con otros intelectuales. Fue autor, junto con Ortega Peña, de un libro importante para la difusión y el conocimiento de la desaparición de Felipe Vallese en esos mismos años 60, y desarrolló una actividad muy importante en el terreno de la historia, con algunas obras que en su momento fueron tal vez consideradas simplemente como textos de batalla, porque es cierto que la discusión sobre la historia argentina en los años 60 y 70 en la Argentina formaba parte del debate político, pero que leídos años más tarde uno reconoce un trabajo de investigación en la tarea de Duhalde y Ortega Peña, en algunos casos muy significativa. Fue con Ortega Peña también abogado de presos políticos, integrante de la gremial de abogados. Aquí, empezando por nuestro compañero Nacho, somos varios los que fuimos sus defendidos en esos años, y de algún modo que fueron, sin desconocer que hubo muchos otros compañeros que desarrollaron una importante tarea en la defensa de presos, Ortega y Duhalde fueron de algún modo como el símbolo en esa época de lo que significaba el compromiso con los presos políticos. Después, durante la dictadura, tuvo que exiliarse como tantos otros, desarrolló una tarea importante en el exilio, formando una organización de solidaridad con los presos políticos y de denuncia de los crímenes de la dictadura, y hacia fines de la dictadura escribió un texto, El Estado Terrorista Argentino, que es un libro que sigue siendo la mejor descripción de la estructura político-jurídica de la dictadura militar y del proyecto represivo del terrorismo de Estado. Cuando Néstor Kirchner lo elige como secretario de Derechos Humanos, seguramente tuvo en cuenta esta trayectoria, y de alguna manera para muchos de nosotros también la designación de Duhalde fue otro de los gestos que nos llevó a tener confianza acerca de esta política de derechos humanos, que ya desde un primer momento aparecía como trascendente, como efectivamente lo fue. Bueno, simplemente decirles que esta semana me parece que valoramos más todavía lo que significó la gestión de Duhalde, que es decir, la gestión de Néstor y de Cristina Kirchner en el área de los derechos humanos, porque tuvimos dos manifestaciones que nos muestran hasta qué punto esta política todavía tiene que seguir adelante con más firmeza y sigue siendo ferozmente cuestionada por sus enemigos. En primer lugar, un editorial del diario La Nación, que ustedes seguramente también habrán leído, donde se vuelve a ese discurso de que los terroristas no pueden ser funcionarios del Estado, de que es necesaria una amnistía general, de que no puede ser que unos sean premiados y otros estén condenados, como los que defendieron a la sociedad supuestamente en la lucha contra la subversión. Y ese texto fue acompañado pocos días después con la revelación de las declaraciones de Videla para el libro que está haciendo Seferino Reato, donde por primera vez se dice claramente lo que de alguna manera ya empezaban a insinuar de algún modo la aceptación, en el sentido de que fue necesario matar a por lo menos 7 u 8 mil personas, dice Videla, y explica con un desparpajo notable, como ustedes habrán visto, cuáles fueron las razones por las que había que hacerlo, y dice claramente que cada desaparición en realidad no es nada más que el modo de ocultar una muerte. Bueno,
Yo creo que frente a lo de la nación queda claro que es absurdo pensar en propuestas de reconciliación después que aparecen declaraciones de este tipo, donde está claro que lo menos que quiere Videla, y esto reconozcamos que de algún modo también demuestra cierta coherencia en su trayectoria, que sea una coherencia criminal, lo menos que quiere es reconciliarse, sigue reivindicando lo que ha hecho, y de alguna manera sus declaraciones son siempre una apelación a lo más reaccionario de la sociedad argentina para mostrarles la necesidad de retomar aquel camino. Entonces yo quería simplemente pedir que de pie le dedicáramos un aplauso muy fuerte al compañero Eduardo Duhalde. Ahora y siempre.